El día de hoy el tema es cuando el amor trasciende. Cuando el amor trasciende. Ahora, no quiero restringirme al amor de pareja, porque recordamos que en esta sección de prédicas el énfasis es la familia. Por eso tuvimos la semana pasada nuestro Congreso Familia. Hoy tenemos que ver que somos una familia de influencia. Queremos influenciar a nuestra sociedad con la palabra del Señor y también como familias. Y hay diversos pasajes, digamos, icónicos que cuando mencionamos el tema de familia puede venir a nuestra mente. Tal vez tú recuerdes este. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. ¿Lo recordabas, verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esta cita es del apóstol Pablo cuando le escribe allá a la iglesia en Éfeso, recordando lo que ya había sido citado en el Decálogo, los 10 mandamientos. Pues bien, aquí hay una palabra clave, honra. Y es interesante que allí esta palabra honra significa, ¿sabes qué? En el original es la palabra timao. Ustedes saben que me encanta el fútbol. Hay un equipo brasilero que es el Corinthians y les dicen a ellos el timao. Entonces ahora cada que ve ese equipo me voy a acordar de esta palabra, honra. Porque eso significa, esa es la palabra en el original, en el hebreo, timao. ¿Qué significa literalmente? Honrar, premiar, fijar valoración, atención o reverenciar. En otras palabras, ¿qué significa para nosotros hoy honrar? Significa reconocer un reconocimiento de quién es el hijo a sus progenitores, a sus padres, por quienes son ellos, nuestros padres, nuestro papá, nuestra mamá. Es darle ese valor, esa posición. Sencillamente, ¿por qué? Porque son eso, son papá y mamá. Es interesante que cuando uno se acerca a este pasaje, la Escritura no nos muestra una causalidad que debieron haber cumplido los padres para que el hijo entonces pueda darle honra, sino sencillamente tu hijo está llamado a darle honra, punto. Porque es así, esa es la pauta del Señor. Un hijo respecto a sus padres le debe dar este honor. Ahora probablemente para algunos es muy sencillo porque tuvo unos padres ejemplares, maravillosos. Pero para otros tal vez sea más difícil llevar adelante este llamado del Señor, porque probablemente ha habido en ese cuidado infantil, juvenil, otra vez en la adultez, una relación con el padre o la madre que fue negligente de parte de ellos. Tal vez ha habido un desamparo económico en el camino. Puede haber que haya habido algún tipo de abuso, diversos que hay y se conocen. Probablemente ha habido incluso una situación hasta de abandono físico. Y tal vez alguno de los que estamos aquí hoy haya podido vivenciar estas situaciones, una o varias, o tal vez otras, pero que hacen más difícil, hacen cuesta arriba el que yo diga, ¿cómo me pides que yo honre a mi padre y a mi madre si no se portó tal vez, entre comillas, adecuadamente conmigo como su hijo? Y es que volvemos a recitar el pasaje. El pasaje no nos dice que nuestros padres debieron portarse bien con nosotros para que nosotros les retribuimos con honra, sino sencillamente estamos llamados a hacerlo porque son nuestros padres. Y así como podemos ver un pasaje que nos habla de la bendición de honrarlos, hay otro en Deuteronomio que dice, maldito el que deshonrare a su padre y a su madre, y dirá a todo el pueblo que amén. Es interesante que hay una glosa de principios que está diciendo allí, escribiendo Moisés, guiado por el Señor. Y el final, en la cápita es, no se olviden de esto que es importante, es el cierre, colofón, la conclusión. No se olviden de darle honra, porque más bien se hacen todo lo contrario. Mira lo que va a pasar. Hay muchas formas de dar honra o de dejar de darlas. O tener algo de apariencia que nosotros honramos a nuestros padres. Claro, Juan, me dirás, eso es muy subjetivo, por supuesto. Pero recordemos, hay que llevar todo a la práctica. Mi mami, que es un adulto mayor, tiene un grupo pequeño, es anfitriona en su departamento, tiene un grupo pequeño, varias hermanas grandes ya van a su casa semana a semana y se reúnen allí, tienen su estudio bíblico. Y hay una vecina, ¿no?, en el edificio que se ha mudado, y resultó creyente. Y se ha
asociado a este grupo. No viene todavía aquí porque todas las semanas tiene que viajar a provincia para atender a la mamá de su esposo. Tomen nota, porque tiene que ver con el tema. Con el esposo, por supuesto, viajan los dos. Y ella, esta nueva vecina, dando vueltas por el barrio, conoció a otra señora, otro adulto mayor. En este conocimiento, toma nota de lo siguiente. Esta otra vecina, no la conozco, no sé quién es, le decía que ella vive con su hijo, con su nuera y con sus nietos. Y la nuera, una vez que despacha a los hijos al colegio y su marido se va, ¿verdad? Todo el día está viendo internet. Se la pasa viendo internet. No le da desayuno a su suegra. Y cuando llegan los chicos al colegio, entonces recién atiende a la suegra y le da un paquete de galletas. Es todo. Yo no sé dónde está el hijo. O si la mamá no le comenta al hijo para no tener problemas en casa. Pero la situación es que yo me pregunto, ¿aquí hay honra? Tal vez tú dirás, bueno, pero tiene techo, tiene comida, tiene agua, no sé qué le falta. ¿Eso es darle honor? ¿Tú tendrías así a tu madre? ¿A tu padre? Hay adultos mayores en casa, hay muchos más gente en casa. Probablemente cuando te dicen honra, tú dirás, ok, a mi padre, a mi madre. Eso es inmediatamente cuando eres soltero. Pero cuando eres casado ya no puedes pensar solamente así. Tienes que pensar también en quién, en los padres de tu esposa, en los padres de tu esposo. Tal vez ya no sean 4, tal vez sean 3, tal vez sean 2, han ido falleciendo, ¿no? Es parte de la vida, pero el casado ya es uno con su cónyuge y ya no puede pensar solamente en mis 2 papás. Tiene que pensar también ahora en los 2 papás de su esposo, de su esposa. Tiene que pensar en 4, ya no en 2. Son matrimonio. Y es allí entonces que tenemos que ver esta situación también. Hay diversos adultos mayores, no solamente padre y madre en casa, tal vez hay un tío mayor, tal vez tu padre sea un adulto mayor, tu madre también, o tu suegra. En la Biblia hay pocas citas de la palabra suegra, literalmente. No hay más de 15. Y 9 de ellas las cita el libro de Ruth. Hoy vamos a ver algo basado en el primer capítulo del libro de Ruth. Te invito a que abras tu Biblia. Ruth capítulo 1, vamos a empezar de corrido, versos 1 al 5. Dice la escritura así. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec y de su mujer Noemí, y los nombres de los hijos eran Malón y Keilón, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Este pasaje empieza diciendo aconteció. Es decir, hay una pauta, una situación que se menciona a continuación, que es la que origina todo lo que justamente va a estar escribiendo el autor del libro de Ruth. Hay una situación y entonces empieza a hablar del contexto social en la época de los jueces. Si uno lee el libro de los jueces, termina de manera, digamos, absolutamente libertina. El libro de los jueces termina diciendo así que es una semblanza de la sociedad. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y entonces estamos frente a una sociedad que es realmente casi, diríamos, anárquica, ¿no? Cada uno hace lo que quiere. No hay gobernante, no hay rey. Y entonces cada uno se desvía por su propio camino. En este contexto está viviendo el pueblo de Israel. Hay 2 premisas que como pueblo siempre tuvo que tener en cuenta: la ley de Dios, y estaba a llamarlo a acatarla, y en ese acatamiento, en esa obediencia, se verían los resultados.
En Deuteronomio, Moisés va a escribir lo siguiente, Deuteronomio capítulo 28, dice, y si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos, bendito serás en su ciudad y tendrás unas hermosas cosechas. O sea, no estoy hablando aquí de una teología de prosperidad. Lo que está diciendo aquí Moisés, guiado por el Señor, es, mira, estas son las pautas de vida para ti, hijo, para ti, pueblo. A, B, C. Si haces esto, ¿qué cosa? Te va a ir bien. Contraparte, tenemos en Levítico capítulo 26 lo siguiente. Pero si no oyereis, ni hicieres todos estos mis mandamientos, como yo te digo, aun cuando sembraréis en vano vuestra semilla, porque al final otro se lo comerá. Es decir, no tendrás nada. ¿De qué tiene que ver esto de acá? Hay pautas de vida y tú tomas la decisión. Las cumples y te ver bien, porque esa es la pauta que guía el Señor. O conoces las pautas de Dios y no las cumples y ya sabes cómo te va a ir. Y no es una teología de maldición, es un tema de consecuencia. Esta es la pauta de vida, te la doy. Tú decides. La vida está llena de decisiones por parte de cada uno, cada día. Y entonces tiene que tomar una decisión. Hay consecuencias por nuestros actos. Ahora bien, en este contexto, dice la Escritura, hay hambre. Y en el original, aquí en el hebreo, dice que es un hambre prolongado. Diríamos, tal vez, no lo dice, producto cuando vemos una sequía, ¿verdad? En tiempo de sequía, ¿qué cosa? No hay lluvias, no hay, en este sentido, no hay productos, no hay cosecha, no hay que comer. Y entonces, si no hay que comer, todos nos morimos de hambre. ¿Cierto? Y entonces, cuando vemos que hay hambre y un hambre prolongado, yo recuerdo inmediatamente la historia de Abraham. ¿Te acuerdas que cuando Abraham tuvo hambre se fue a Egipto? Me acuerdo de Jacob y sus hijos. Tuvieron hambre y se fueron a Egipto. Y algo no diferente está sucediendo en este momento, en este tiempo, con Ruth y su familia. Hay hambre. Y entonces lleva a esta familia a salir de la tierra prometida, porque ellos ya están allí en Belén, en Judá. Están en la tierra prometida, a diferencia de los anteriores que estaban camino a. Uno estaba de paso, mira, esta va a ser a futuro. El otro no estaba, tenía que llegar. Estos ya están. Y entonces él decide, estando en la tierra de promesa, con el Señor que le había mostrado todo, decide, mira, ok, esto no es por fe, sino por vista, y no me gusta la situación. Entonces busquemos un futuro diferente. Y dejan Belén. Belén significa casa de pan. Y dejan la casa de pan para irse a otro lugar en busca de pan y llegan hasta Moab. Moab es una ciudad que tiene otros dioses, no el Dios de Israel, es que tienen dioses ajenos, como llama Escritura. Es decir, la población era pagana e idólatra de otros dioses. Llegan aquí y vamos a encontrar, según lo que acabamos de leer, esta introducción del libro de Ruth, que el papá fallece. Muere este padre allí en Moab, ¿verdad? ¿Qué tenemos entonces? A una viuda con 2 hijos, y estos 2 hijos se casan con 2 moabitas. Ahora, las moabitas, recordemos, no tienen el mismo Dios que los de Israel. Deuteronomio capítulo 23 dice lo siguiente, no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos, no entrarán en la congregación de Jehová para siempre, hay un estimado. Esto es lo que dice Dios, pero ellos les vale y se casan con las moabitas. Decisiones. Tú sabes lo que quiere Dios, lo que dice Dios, pero tú tomas tus decisiones. Hago lo contrario, aquí dicen los chicos. Yo me estoy enamorado, me templé esta chica, me caso. Ya está. Y eso están haciendo. Ahora se casan. No dice más la Escritura, salvo que han transcurrido 10 años. Y entonces ellos también mueren. No dicen las razones. No tuvieron hijos. Y ahora el escenario está cambiando de la noche a la mañana. Vemos ahora a Noemí, que es una viuda. Una viuda que está sin hijos, porque también ha fallecido. Sin nietos, porque no nacieron. Y ahora está unido a 2 nueras extranjeras paganas. Le cambió la figura a esta mujer de la noche a la mañana. Pareciera, en lugar de vivir el sueño americano, que está siendo un reflejo de lo que fuera más adelante en la vida de Job, capítulo 1, ¿verdad? ¿Qué pasó?
No quise esto, pero ¿y esta desgracia? Pero sabes, Dios tiene propósitos más allá aún de nuestras propias, a veces insensatas decisiones. Solo por su misericordia. Hay una frase que se estila a veces en sociedad que dice, es que aquí se está cocinando algo detrás. Y es verdad, pero no por causa del hombre, no por causa de esta suegra, no por causa de las nueras, sino por causa de Dios. ¿Qué es lo que se estaba preparando? El camino a la redención del hombre. El libro de Ruth tiene solo 4 capítulos, les voy a leer el final, les voy a malograr la historia, no lo vamos a ver hoy día además, pero esta chica Ruth se vuelve a casar y tiene un hijo, el pequeño Obed, que no es nuestro pequeño Obed, es otro. Y este pequeño Obed crece y va a ser el abuelo del rey David. Y el rey David va a ser uno de los ascendientes en genealogía ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Increíble. Pero eso solo está en los planes del Señor. Pero si regresamos ahora al capítulo 1, esa no es la vivencia que tiene Noemí. Esa no es la vivencia que tienen ahora estas viudas jóvenes. Ella más bien está en una experiencia de desazón absoluta. Porque considera la parte final de esta sección que se leyó. Dice, y ella está en desamparo. Está sin esposo y está sin hijos. Ruth, versos 6 hasta el 15 dice. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Volvió la bendición. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y le dijeron, ciertamente, nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú como ella, vuélvete tú a casa. Decisiones. Y entonces ahora Noemí, con sus 2 nueras, decide que volver a casa, volver a Judá. Volver a Belén, desde tierra de Moab. Dios ha vuelto su rostro sobre Israel. Es el tiempo. Porque hoy estoy en un tema de absoluto ¿qué? Desamparo. Recordemos el contexto y no quiero que lo vean como un tema de machismo o feminismo, sino un tema estrictamente cultural, social de la época. Patriarcal. El hombre de casa, el marido, sale de casa a ser el proveedor. La mujer allí en Israel se queda en casa viendo todos los asuntos domésticos. Pero si el padre fallece, ¿quién obtiene los recursos para la casa? Entonces ya no hay proveedor. Y entonces se espera que quien atienda a esa viuda, ¿quiénes son? La familia, los hijos. Particularmente los hijos varones, porque ellas están en la casa de otro hombre, que ahora será su yerno, pero es otra casa. Entonces, que las tienen que socorrer, pero sus hijos varones, ¿también qué? Han muerto. No hay quien vele por ella. Es una adulta mayor, es una suegra, y está en desamparo. Y entonces le queda algo por hacer. ¿Qué cosa? Sobrevivir. No tiene pan. Allá hay pan. Iré para allá. Es mi única opción. Es mi única opción. Fíjese que esta suegra no piensa en ella.
Me he quedado sola, hijas. Ahora ustedes me van a cuidar, ¿no? ¿Eso dice? ¿Qué dice? Váyanse a su casa. ¿Qué les está diciendo? Rehagan sus vidas, chicas. Cásense. Formen una nueva familia. Conmigo no tienen futuro. Yo estoy ya condenada prácticamente. Voy a jugar mi última carta. Me regreso a mi pueblo. Allí tal vez pueda encontrar pan. ¿Sabes qué significa desamparo en el original, en hebreo? Abandono. Estoy en una condición de abandono absoluto. Nadie va a velar por mí. Y ese adulto mayor entonces tiene que tomar decisiones también. Y cuando las nueras están allí, dice, te acompañamos, y dicen, no, ustedes todavía tienen una oportunidad, no conmigo. Vayan y rehagan sus vidas. Vayan. Me encanta cuando esta suegra le dice, hijas mías, miren ese trato. Hijas mías. Esta mujer ahora, Noemí, diríamos hoy, forma parte de ese índice de población vulnerable, ¿verdad? Sin embargo, en este contexto, Dios vuelve a los labios de esta mujer. Y ella entonces comienza a aflorar con sus palabras lo que está en su corazón, en su interior. ¿Y qué les dice a sus nueras? Dios haga misericordia con ustedes como ustedes tuvieron misericordia con mi marido, ¿no? con sus maridos y conmigo. ¿Qué está diciendo esta mujer respecto de sus nueras? Dios les conceda a ustedes gracia, les conceda misericordia, como ustedes también. O sea, no es un deseo solamente de ella para sus nueras, sino hay un reconocimiento de algo que hicieron antes las nueras. ¿Por quién? Por su suegro. Y cada una por sus esposos. Dios les concede a ustedes misericordia como ustedes también lo hicieron para con mi marido y con sus esposos. ¿Te das cuenta? Hay un testimonio de vida allí que también lo reconoce quién, esta suegra que es ahora viuda. Y no solamente le dice, tengan misericordia ustedes, porque ustedes también ahora, recuerden, son viudas. Porque esos chicos también mueren. Ahora son 3 viudas. Y cuando les dice esto, entonces, hay una afinidad. Han formado parte de una familia. Y ella está pidiendo que haya un destete. Tienen que irse, chicas. Tienen que irse. Cada uno a casa de papá. Y hay un llanto. Porque es un dolor. O sea, ¿cómo te voy a dejar? Y estás en abandono. Es natural, pero saben que no va a haber un futuro, que es lo que está pintando Noemí. Decisiones, otra vez, ¿se dan cuenta? Cada momento de la vida, decisiones. Y entonces hay un llanto. Este llanto, allí en el original, ¿sabes qué implica? Un llanto ese que se plasma por parte del pariente que ha perdido a un ser amado. Es un llanto de duelo, un llanto profundo, un llanto de dolor tremendo. No es que te tiran un golpe y dices, ay, me dolió y te puedes llorar. No. Es ese llanto que solamente produce el duelo, el dolor. ¿Cómo te voy a dejar? Y ese llanto es el que se refleja acá. Un llanto que muestra justamente una afinidad, una cercanía con aquel que me está pidiendo, déjame y rehaz tu vida. Y entonces le está diciendo, empecemos una nueva vida. Porque aquí ahora hay un sentido de pérdida. Ellas dirían, estas chicas, ya no hay suegro, no hay cuñados, no hay esposo, no hay hijos. ¿Cuál es mi panorama? ¿Me quedo con Noemí, mi suegra, que se va a ir a otro país? ¿O me quedo y me vuelvo a casa? Y la situación es más compleja porque fíjense las palabras finales de esta mujer, Noemí, en ese momento que les pide, tomen sus decisiones. Ella que le dice, estoy amarga. Porque grande es mi amargura, como también debe ser la de ustedes, esta situación que he llegado.
Una, una vida, no es que llegaron de pronto, ¿no? ¿Verdad? Del extranjero estos dos chicos y de pronto vieron, me enamoré y se casaron inmediatamente. Siempre lleva un tiempo, ¿no? El proceso de enamoramiento, mientras que se casa y todo. Pero el periodo es máximo 10 años. Es decir, estas chicas, estas dos, Orfa y Ruth, tuvieron un matrimonio a lo más de 10 años. Y cuando uno es novia, se imagina muchas cosas, tiene muchos sueños, ¿verdad? La expectación, y un día llegaremos viejitos, sin dientes, tomados de la mano, todo romántico. Pero estas chicas no tienen eso, no van a tenerlo nunca. Porque antes de los 10 años se quedaron viudas. ¿Cuántas mujeres aquí tienen menos de 10 años de casada? No levantes la mano, pero tú sabes quiénes son. Imagínate que mañana fallece tu marido y te quedas viuda. Imagínate. Y quiero que te pongas en los zapatos de Orfa y de Ruth. Porque esa es la situación que están viviendo estas dos chicas. Dos mujeres que son más jóvenes y que se han quedado viudas. Son viudas, pero jóvenes. Y tienen que tomar también ellas decisiones. Y entonces pareciera que es un porvenir pues lúgubre, ¿verdad? Orfa decide volver a casa, pero Ruth se queda con ella. Versos 16 al 22. Con esto vamos terminando. Respondió Ruth y le dijo: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, el Shaddai. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. Me fui con un esposo y 2 hijos, ahora sin nadie. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Noemí significa placentera. Ahora estoy como Mara, amarga. Y estoy amarga porque ya ves que Jehová me ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén. Al comienzo de la ¿qué? La cosecha. Hay comida. Hay comida. Hay pan. Si nos damos cuenta ahora, en esta última sección de este capítulo 1, Ruth ahora está dispuesta a los cambios. Está dispuesta a enfrentar lo que viene, aunque él es desconocido. Está dispuesta a asumir y empezar en una casa distinta, con un pueblo, en un país distinto, con un Dios distinto al suyo. Si tú le has prestado nota a esta respuesta de de Ruth a Noemí, tú tranquilamente podrías pensar: esta es una declaración de amor, ¿verdad? Quiero que tomes nota, lo voy a leer de nuevo. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. ¿Te das cuenta? Y no estoy equivocado, porque justamente en la mañana uno que había estado ayer me dijo: eso lo pusimos en nuestra boda. Pero ¿de qué nos habla? De un amor fraternal, de un amor sincero, de un amor que piense en el otro y no en uno. Uno que está pensando en qué? En renuncias más que en derechos, en dar más que en recibir.
Y en eso estaba pensando allí, tomando decisiones. ¿Quién? Ruth, la nuera, que no tenía nada. Y uno diría, más bien tenía todo que perder. ¿Qué hubieras dicho tú si hubieras sido la mamá de Ruth? ¿Qué le hubiera dicho? Anda, hijita, con tu suegra. ¿Le hubiera dicho? Piénsalo. O tú eres papá. Anda, hijita. ¿Qué le hubieras dicho? Frente a las inseguridades del futuro. Yo no sé si sabía bien lo que significaba esta mujer, probablemente no, es moabita, pero hay un texto que debe quedarse en nosotros. Honra a tus padres, honra a tus mayores, honra a los adultos mayores que están en casa, a los que están cercanos. No tienen que ser necesariamente tus papás, piensa en tus suegros, piensa en los tíos grandes que viven contigo o que están cercanos. Fíjate. ¿Por qué vas a quedar sin casarte? ¿Por qué? Hay una convicción gestada en el corazón ahora de esta nuera, Ruth, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿cuántos de aquí que sean casados no más de 10 años, hombres y mujeres, estarían dispuestos a hacer renuncias por amor a la familia del cónyuge? Y donde en teoría nada les beneficie. ¿Cuántos? Porque eso está haciendo ¿quién? Ruth. Hay un amor que trasciende, por eso es el título del tema. Un amor que trasciende, que es el ejemplo. Que va más allá de nuestros anhelos personales. Lo que yo quiero, lo que yo puedo. Quiero que veas una foto. Katy y yo cumplimos 25 años, bodas de plata, a la mitad de la pandemia. Y no podíamos haber reuniones en hoteles, ni en lugares, ni en iglesias, ¿verdad? No pudimos celebrar así. Tuvimos que hacerlo solo en nuestro departamento, le hice algo especial. No podían reunirse todavía, una temporada en que no podían reunirse mucha gente del departamento, ¿verdad? Sino limitado solamente al núcleo familiar. Como ustedes saben, mi mami vive en el mismo edificio y ya pudo subir, tuvo esa ventaja. Y allí está, mi mamá con Katy. Voy a decir algo, quiero que lo tomen serio, por favor, porque después no quiero que se tergiverse. Abro comillas. Yo tengo 4 mujeres. Mi mamá, mi esposa, mis 2 hijas. Cierro comillas. ¿Ok? Entonces ya, para que no se malentienda. Es decir, recuerden, no soy hijo único, no tengo varones. No tengo hijos varones, no tengo hermanos. De padre y madre, no tengo. Y mi mamá, previo a la pandemia, le dio cáncer. Ha tenido caídas, fracturas durante pandemia. Ustedes saben que ella vive sola, pero tiene todo habilitado en su departamento. No le falta nada. Le hemos incluso habilitado una silla especial para la ducha, para su baño, un implemento especial para su inodoro. Pero obviamente por las condiciones ella no puede bañarse sola. Katy la baña. Yo como hombre hombre, o sea, por más que sea tu mamá y no hay nadie, bañar a tu mamá, un poco difícil, ¿no? No sé qué piensan ustedes que son hijos varones, bañar a su mamá, imagínense. ¿Quién la baña? Katy. Cuando realmente no puede bañar a Katy, la baña mi hija mayor, sentadita en su. Yo te pregunto a ti, hermana que está casada, ¿tú bañarías a tu suegra? Algunas sí, amén. ¿Y tú, varón, bañarías a tu suegro? Piénsalo. ¿Qué hacemos por los que somos grandes? O por los que son grandes, o más grandes que nosotros. Porque no basta decir recuerda, es
Ya sé lo que dice Dios, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Pero ¿qué les he dicho antes? Y lo repetiré hasta que me vaya. No basta conocer la palabra de Dios, sino que llevarla a la práctica. Eso es. Y entonces, ¿de qué manera demostramos en la práctica, cada uno, según su particular condición, que honramos a nuestros mayores? Y yo no quiero que te restringas a tu papá y tu mamá, sino piensa en tu suegro, tu suegra, adultos mayores que están en casa muy cercanos. ¿Qué hacemos por ellos? Nosotros, que somos la familia o la familia extendida. En casa, nosotros nos encargamos de mamá. Le compramos todo para que tenga allí su desayuno. Nosotros viene a nuestra casa, le subimos para que almuerce, le proveemos la cena. Pues es con mi mami, ¿no? Estamos por eso cerca, sin estar juntos, en otros departamentos. Pero no es con mi suegra así. Mi suegra Katy tiene otros hermanos, también vive sola, pero también nosotros le proveemos un tema económico mensualmente, como dice, religiosamente. Con ella no podemos hacer lo que hacemos aquí, las hermanas lo hacen, otras hermanas, pero damos económicamente un recurso. Y no tiene que ver, hermano, cuánto. Ay, pero ¿por qué voy a dar esa cantidad si acá dan más, el otro hermano da menos? Cada situación es distinta. Pero el tema no es que al final cuánto da más o el otro y por qué el otro no da y por qué tengo que dar yo, sino es yo como creyente que estoy llamado a honrar a mis padres, porque el padre es mi madre y es mi suegra, ¿no es cierto? Porque somos matrimonio. Son 4, ahora son 2, solo mi mamá y mi suegra. ¿Qué hacemos? Hay un jovencito que se sonríe. Amigo, que no estás casado todavía. Hermana, que no estás casada. ¿Quieres casarte un día? Amén. Contra que sea en el Señor. Pero recuerda, el tema de los suegros va a llegar a tu matrimonio más tarde que temprano, pero va a llegar. Toma nota. Porque vas a tener que ver a tus suegros también. Si quieres obedecer a Dios y honrarlos como Dios quiere. ¿Y qué vas a hacer allí? Decisiones. Cada momento tomamos nosotros decisiones. Fíjate, porque con nuestro comportamiento vamos a hacer ¿qué? Luz en medio de las tinieblas. Porque estamos llamados, como dice nuestra visión, a ser familias de influencia. No solamente quedarnos en nuestra casa y vivir feliz, sino estamos llamados a hacer de influencia a otros con nuestro testimonio. ¿Se acuerdan de la vecina nueva que les conté que había visto, ¿no? Y que vio lo que pasaba con otra abuelita? ¿Sabe a qué vino ese comentario de ella que es nueva? Y se lo contó a mi mamá. Cuando llegó a la casa de mi mamá y vio su casa y comenzó a ver a Katy, recién también la conocía, y comenzó a ver lo que hacía Katy con su suegra. Y llamó la atención porque comparó inmediatamente con la otra nuera, con su suegra. ¿Se dan cuenta? Ahora, no es que quiera echarle flores a Katy, pero estoy diciendo solamente lo que ella hace. Y hace mucho más. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Sabiendo que estamos llamados a hacer algo. Es interesante que Ruth también va con Noemí en búsqueda de pan. También está sola. Recuerden, también es viuda. Solo que más joven, pero también es viuda. Sin saber que en un futuro y en su futuro vendrá ¿quién? El pan de vida. Eso solo es del Señor. Termino con un par de cuadritos. Creo que hay un icono allí que van a poner, un QR, si pueden ponerlo en pantalla, por favor. El QR, los que deseen pueden tomar foto, tomar nota. Lo vamos a poner nuevamente después. Van a aparecer un par de cuadros, ¿ok? Pueden poner los cuadros. Cómo tratar a nuestros adultos mayores. Ahí hay un cuadro en Excel. Que en resumen, si tú has tenido acceso al QR, lo van a poner después, también otra vez. ¿Cómo tratarlo? ¿Qué dice la Escritura? Finalmente, en resumen, es
El encargado de cuidarlos eres tú. Si eres hijo o no, pero cercano, o si eres creyente y estás cerca, no es dejárselos a la iglesia que te los cuiden, que hace la ayuda social de la iglesia. No. ¿El llamado quién es? Eres tú, que eres su familia. Solo mis padres, no, también los extendidos. Acuérdate de Ruth. La siguiente, por favor. Consideraciones complementarias para las viudas. Hay algunos aspectos que dice la Escritura cómo deben comportarse aquellas que son ya mayores, porque también no solo es de las mujeres. Pero entre otras cosas dice, bueno, hay viudas que ya son mayores y se van a quedar así. Hay algunas cosas que no están haciendo bien, que deben adecuarlas, pero hay otras que son viudas jóvenes. ¿Qué dice? Cásense, con tal que sea en el Señor. Regan sus vidas. Entonces, hay pautas. Vuelvan a poner el QR, por favor, para quien desee y lo puede tener. Pero esas son las consideraciones. Cuando hablamos de la extensión y ser ejemplo a otras generaciones, ser familias de influencia, tenemos que considerar nosotros también cómo vivimos hoy para ser también de influencia. Y entonces, con nuestro ejemplo, poder dar testimonio de nuestra fe y que Jesús sea exaltado. Hermanos, necesitamos poner en práctica las Escrituras. No solamente conocer una linda historia entre una suegra y una nuera, sino realmente cómo esto cala en mi vida. Ayer, termino con esto, saliendo en la prédica, se me acerca un hermano, me dice, sí, muchas veces pues yo pienso solamente en dar a mi mamá, y cuando vemos que estamos dándole a mi suegra, por mi esposa, digo, hoy no está dando mucho. Pero ¿sabes qué? Me he dado cuenta que sí, pues vamos a ayudar apagando el internet, la luz, el teléfono, podemos hacerlo. Tal vez nos ajustamos a otra cosa. Decisiones, hermano. ¿Te das cuenta? Porque en esas decisiones honramos a nuestros padres y de esa manera honramos también a nuestro Dios. Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo y rogamos que seas tú, Señor, tratando con cada uno. Llévanos a poner en práctica tu palabra y que las decisiones que tomemos sean finalmente para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, iglesia.